Hoy se habla de transgénicos, pero los seres humanos tienen conciencia de cuál es el peligro de los transgénicos. La industria que produce los alimentos derivados de transgénicos nos asegura que está todo bien con consumirlos. Y no hay estudios independientes. Los propios estudios para la aprobación para el consumo humano de estos alimentos ante los gobiernos de los distintos países han sido realizados por la misma empresa que los produce, lo cual crea un conflicto de intereses. Un estudio que se había hecho en uno de estos países del sur, las madres lactando, la leche materna contenía toxinas y se debe a los alimentos que han estado consumiendo durante mucho tiempo. Yo creo que eso es algo a lo cual estamos abocados no solo los campesinos, sino los pueblos, por lo que significa para su supervivencia. Hoy aumentan las enfermedades de cáncer, aumenta toda la contaminación que hay justamente por esta política de las transnacionales que han encontrado en América Latina una base para desarrollar esa estrategia. Son riesgos mucho mayores que los de la radiación nuclear, son riesgos mucho mayores que los de los aditivos químicos, porque acá estamos hablando de una contaminación imposible de rastrear prácticamente, imposible de limitar. Nosotros podemos meter adentro una cuba de vitrocemento los residuos nucleares y evitar que su radiación escape al ambiente, pero no podemos meter adentro de una cuba transgenes microscópicos. Hay una red de médicos de pueblos fumigados, REDUAS, de los cuales pueden entrar a internet y muestran verdaderamente los índices altísimos de mortalidad por cáncer de las personas que viven en estos pueblos. Los riesgos para la salud pueden ser infertilidad, trastornos inmunológicos que involucran a un aumento de las citoquinas presentando cuadros de asma, de alergia, de inflamaciones, envejecimiento acelerado, trastornos en la regulación de insulina y sobre todo cambios en los órganos gastrointestinales. Más de 500 personas desarrollaron alergia por fumigaciones con la toxina del maíz BT, que se ha usado históricamente para limitar las plagas de gusanos en la agricultura, y hoy en día los científicos transgénicos la han directamente incorporado su producción adentro de la planta. Es la primera vez que se produce veneno dentro de la planta para consumo humano. ¿De qué depende que un sistema productivo pueda tener buenos rendimientos en cantidad y en constancia a lo largo del tiempo? Básicamente de la fertilidad del suelo. En un sistema tradicional había un montón de especies distintas, vegetales y animales. Entonces, esa biodiversidad arriba del suelo permite la biodiversidad abajo del suelo. Cuando yo reemplazo toda esa biodiversidad por un único cultivo, es como si yo le dijera a una persona que en lugar de alimentarse de una manera variada, de ahora en más va a vivir solamente a bananas, por ejemplo. Y no estamos concibiendo o no estamos internalizando los demás costos que esta manera de organizarnos y producir nos está resultando. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el caso de la soja, soja tras soja, año tras año, lo que estamos haciendo es empobreciendo sistemáticamente el suelo en los nutrientes en los que la soja es muy hábil para absorber. Bueno, Argentina es una tercera productora mundial de monocultivos de soja y para ello tuvo que requerir de extender su territorio y ampliar su superficie de tierras cultivables. Esto empezó a traer varias consecuencias, como el desplazamiento del campesinado sacado de sus tierras y que se va o termina quedándose en las grandes urbes, ¿no? En villas de emergencia. Tenemos las problemáticas hídricas a raíz de los desmontes
que se desmonta toda la tierra para plantar un solo cultivo, el suelo deja de tener esa propiedad de esponja y cuando llueve el agua se va. Esto nos está generando muchos problemas. Y por supuesto el gran tema que es lo que es fumigaciones, ese tóxico que mata todo menos el cultivo. Fruto del trabajo que venimos haciendo en lo que es lo que se llama el Cinturón Hortícola de La Plata, identificamos un montón de semillas y materiales genéticos que llamamos, que son locales, digamos que fueron reproducidas hace más de 60, 70 años acá en la zona y que forman parte del patrimonio de los agricultores de la zona, ¿no? Muchas de estas semillas, a partir de lo que fue el proceso de modernización tecnológica que se inició en los 80, fueron perdiendo espacio y muchas de ellas fueron desapareciendo de lo que era la horticultura local. Son semillas que son como propiedad de esos productores porque pueden multiplicar las semillas ellos mismos e ir obteniendo su semilla año tras año. Después de la Segunda Guerra Mundial principalmente, con un crecimiento de las ciudades y de la economía muy grande y con una industria metalmecánica y química que había crecido mucho durante la guerra, estas compañías necesitan derivar ahora toda su capacidad productiva hacia fines no bélicos. Entonces eligen la agricultura como un destino para lo que ellas producían. Y con toda una estrategia de marketing, si se quiere, se sale a vender la idea de la Revolución Verde. La Revolución Verde, ¿en qué consistía? Básicamente en una lógica productiva diametralmente opuesta de los sistemas alimentarios tradicionales, que habían evolucionado durante miles de años de esa manera. ¿Cuál es esta antilógica? La lógica de la industria, básicamente, que implica un mismo cultivo homogéneo, dependiente de distintos tipos de insumos, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, maquinaria y uniformidad. El proceso de modernización que decía implicó, entre otros cambios tecnológicos, el cambio de la semilla, ¿no? Entonces empezaron a utilizar lo que se llamaba semillas híbridas. La semilla híbrida tiene más rendimiento, pero por el otro lado el productor no puede multiplicar esa semilla porque año a año se va como degenerando esa semilla. Es parte de las características de los híbridos. Entonces, este mecanismo de subordinación, ya sea por el precio que tienen esas semillas y por todo el paquete tecnológico que hay que utilizar a partir del uso de esas semillas híbridas, era un problema de muchos, o es un problema de muchos agricultores o horticultores de acá de la zona. Al principio, los primeros años, en realidad el campesino usa el paquete tecnológico y agroquímico, pero después de 3 años es el paquete tecnológico y agroquímico el que termina usando al campesino, a las mujeres del campo, a los hombres, para sostener el mismo nivel de producción. El año que sigue tenía que poner el doble, el que sigue el triple, y así se iba multiplicando y ampliando el peso económico de los insumos agroquímicos para la producción de los sectores campesinos. Y en 5 o 6 años entonces lo que implicaba es que ese campesino, que era autónomo, que era independiente, todo el trabajo que desarrollaba era únicamente para pagar las semillas, el paquete y de alguna forma el trabajo que se realizaba. Y entonces pasaba de ser un campesino autónomo a ser un asalariado explotado de las empresas. Muchos de estos agricultores familiares están subordinados por distintos lados, ¿no? Lo subordina el que le vende los insumos y entonces le aumenta los precios y uno está atado a esa relación, ¿no? Lo subordina el que le compra la mercadería o el canal porque es el único lugar donde puede vender y también le pone el precio que quiere de venta. Está subordinado también al arrendamiento, que muchos
que alquilan acá y les aumentan los alquileres y tienen que ajustarse a eso. En el mundo el tema del intermediario es complicado en cualquier lugar y ese tema afecta siempre a quién, al consumidor. Un intermediario que multe los precios de las producciones de los campesinos afecta a todo el tema de la comercialización y afecta al consumidor al final. Parte de la estrategia ha sido romper esos vínculos, transformar esos vínculos con los intermediarios, ¿no? Que se quedaron con gran parte del ingreso, del valor del producto. Agrupándose para hacer ferias o generar otros mecanismos de venta donde se puedan apropiar ellos de mayor valor del producto que están produciendo, ¿no? Las corporaciones han hecho lobby en los gobiernos para que puedan patentar esas plantas o esos organismos transgénicos y puedan, a través de esa patente, imponer a los productores el pago de un canon, de royalties, de derechos de uso. Tenemos un millar de industrias millonarias trabajando en base a un supuesto equivocado, el de la primacía del gen, produciendo cosas que no queremos consumir y que nos hacen daño sin que nosotros se lo hubiésemos pedido, nada más lejos de un verdadero ejemplo de ciencia al servicio de la gente. Toda esta estrategia de las transnacionales, de las multinacionales que han acaparado desde el proceso de la tierra, de las semillas, toda esta cadena y que han transformado los alimentos en mercancía, tienen se acaparado de nuestras semillas, de las semillas nativas de los pueblos. Como alternativa teníamos que ir desarrollando primero mecanismos de capacitación, que los llamamos de campesino a campesino, que era un mecanismo de que entre los productores y los hombres y mujeres del campo pudieran intercambiar sus formas de producción, sus formas de defender la semilla y el control de la semilla en manos campesinas. Luego este mismo programa planteó que era necesario avanzar hacia la producción de fertilizantes orgánicos, es decir, de insumos para combatir las plagas en general. Hace algunos años empezamos a trabajar con lo que era el rescate de estas variedades locales que se estaban perdiendo, y lo que empezamos a hacer es multiplicar esas semillas para que estuvieran a disposición de más productores, de más agricultores en la zona, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros entendemos que tiene un valor particular que sea el propio patrimonio de los agricultores, lo que se pone en valor, que son las semillas, para pensar una alternativa de resistencia y de cambio diferente a la que impone un poco el modelo de modernización y capitalista vinculado a todo este proceso de cambio tecnológico y demás, ¿no? Y entonces estas ferias lograron un proceso importante de concientización de la gente, no campesina, no indígena, sino urbana netamente, sobre la necesidad de saber que cuando uno se come, se alimenta, está tomando una decisión política de a quién favorece, o favorece a esos sectores campesinos que, a pesar de las inclemencias del tiempo y de la dificultad de vivir ahora en el campo, decidieron quedarse para producir los alimentos, o estamos favoreciendo a las grandes empresas transnacionales que empiezan a ver la alimentación no como un derecho, sino como una mercancía. En una charla me enteré de que la facultad estaba convocando a pequeños productores y que iban a dar unos préstamos para iniciarse en proyectos. Mis abuelos fueron grandes sembradores, mi abuela era telera de profesión, hacía telas, hilaba sus lanas, todo eso, y entonces era como que en mí iba creciendo cada vez más el deseo de tener un proyecto de este tipo. Este proyecto lo fui contagiando a otros, y bueno, está Alicia, que es mi socia desde el principio, que elabora cactus,
Yo me desarrollo más en plantas grandes, plantas de durazno, olivos que traigo muy chiquitos de la ciudad, o sea, de mi lugar de nacimiento, de la provincia de La Rioja, y los transformo en árboles. Esta estrategia que nosotros nos damos de acercar semillas o poner a disposición semillas, variedades locales, multiplicarlas y tener cantidad y accesibilidad, necesita también de otro componente, otra estrategia que tiene que ver con generar los canales de comercialización donde los productos que se obtienen de estas semillas sean aceptados y puedan ser vendidos, ¿no? Para nosotros un elemento central de la defensa de las semillas nativas en control de manos campesinas implica justamente el combatir todo intento de incluir los transgénicos en la producción agraria, porque esto para nosotros implica quitarle el control sobre las semillas que han tenido los campesinos desde inicios de la agricultura en la humanidad. La pérdida de nuestra semilla es la pérdida de nuestros territorios, por eso luchamos en contra. La lucha permanente por la reforma agraria y por la soberanía alimentaria, ambiental de nuestros pueblos como una salida verdaderamente de garantizar que la agricultura campesina es que tiene la posibilidad de generar alimentos saludables y mantener lo que es la función social de la tierra, la función social de los pueblos del campo, en preservar el medio ambiente y tener otra relación con la naturaleza y producir alimento para toda la humanidad, que es una de las misiones más importantes de los pueblos del campo. En Cuba durante muchos años hemos cultivado una política de las semillas naturales, las semillas campesinas, las semillas que conservan los campesinos de sus cosechas. Nuestra organización de hace muchos años desarrolló un movimiento que se llama Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino, donde la práctica ha sido justamente que los campesinos conserven su semilla de cosecha en cosecha, se distribuyan entre ellos, se hacen talleres en los cuales el profesor es el campesino que hace prácticas agroecológicas en su finca. El aula es su propia finca, o sea, con pocos recursos, y los alumnos son los campesinos del alrededor, de manera que puedan ver lo que ese campesino ha logrado con estas prácticas agroecológicas. Ha habido también un apoyo desde el Estado a esta política nuestra, y habrás oído también que en los últimos tiempos nuestro país se encuentra en una gran prioridad de producir alimentos para reducir cada vez más las importaciones. Y en esa política de aumentar la producción de alimentos locales está también el tema de la semilla, el cuidado de la semilla y de los saberes que los campesinos tienen año tras año. Como humanidad y como tierra está prevaleciendo una manera de producción de bienes y servicios donde desde la teoría económica los objetivos son acumulación, crecimiento material y este concepto de maximización de utilidad y maximización de beneficios. Y empezamos a restringir el concepto de diversidad de productos de alimentos, de diversidad de trabajos, de oficios. Los campesinos en Cuba, incluso antes de sembrar sus producciones, realizan un contrato con el Estado. Las cooperativas a las cuales pertenecen realizan el contrato con el Estado, con la empresa estatal que le va a comprar sus producciones, donde se fijan los precios a los que se le van a comprar, se fija toda la cadena de quién va a recoger las producciones en el campo, si la trasladan los campesinos, las cooperativas al lugar donde se acopian, donde se comercializan. Y eso ha significado, por supuesto, que se asegura a los campesinos que su producción va a ser comprada. Ahí se especifican los precios, la calidad de la producción. Los canales mayoristas dominantes que tienen que ver con los mercados concentradores, con lo que se llama venta culata de camión, donde el productor vende gran cantidad de su mercadería a un puestero o a un consignatario que después vende en los mercados concentradores, busca otra calidad, ¿no? Lo que llamamos calidad visual, que está vinculada a estos materiales genéticos modernos, con un alto uso de agroquímicos. Y estas otras semillas locales nos dan materiales donde quizás el tomate es un poco más deforme, quizás tiene una manchita, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces el consumidor también tiene que estar educado en el sentido de saber elegir aquellos alimentos que
que tiene que ver con lo sano, con lo nutricional y no elegir en función de la calidad visual, ¿no? Estamos volviendo, tratando de recuperar todo lo que podemos recuperar de los saberes antiguos para demostrar que la madre naturaleza, la madre tierra nos da todo, todo. Si del propio trabajo que nosotros tenemos podemos tener nuestro pedazo de tierra, podemos vivir, yo jamás, y les puedo garantizar, jamás en mi vida he pasado hambre. Y en este país siempre digo, la palabra hambre es pecado. En el mundo, la palabra hambre es pecado. Que con vender algo que vos producís, ganás tu propia comida. Y esa comida y esa dignidad que tenés de ganar tu propio pan, no te lo quita nadie. No te lo quita nadie. Se está generando una masa crítica, se siente, se ve, de jóvenes. Comenzamos los jóvenes a sentir que estos estilos de vida que han tenido nuestros padres realmente no nos llenan, no son sustentables, o vemos que detrás de este estilo de vida hay mucha presión, mucha injusticia, corrupción, hay muerte. Sería muy importante para nosotros saber qué alimentos son transgénicos y qué no, para poder tener libertad de consumirlos o no. Les hago contactar con una cooperativa agroecológica para que empiecen a consumir alimentos agroecológicos u orgánicos, para que empiecen a consumir alimentos más artesanales. Les explico que empiecen a hacerse amigos de la dietética y de la cooperativa y que salgan del supermercado. Con esto ya tenemos una limitación del consumo de transgénicos, digamos, de un 80-90%. En Argentina hay maíz, soja, colza transgénica y algodón transgénico. Entonces, de lo que hay que cuidarse es de todo, sobre todo los alimentos procesados. Los que tienen en la etiqueta aceite vegetal, proteína vegetal, saborizante vegetal, proteína aislada de soja, proteína texturizada de soja. Todo eso tiene soja transgénica, y lo que tiene jarabe de maíz de alta fructosa y derivados del maíz generalmente es del maíz barato, o sea, del maíz transgénico. Por lo tanto, también hay que evitar las bebidas de cola, la 7up, la coca, todo eso tiene jarabe de maíz. Y todos los dulces de kiosco también tienen jarabe de maíz. Y si uno compra barritas de cereales en el kiosco, también tiene proteínas de la soja transgénica. Consumir alimentos propios de nosotros que no tengan una patente que tenemos que pagar, sino algo más natural, como vivieron nuestros primeros habitantes de nuestro país y de toda América, donde no había una firma que nos diga qué cosechar y cómo. Ninguna dieta desintoxicante, ningún purismo en la alimentación va a superar lo curativo que es comer rodeado de los afectos o de los seres queridos, porque eso produce una liberación de endorfina que es 100 veces más curativa que cualquier desintoxicación. Yo fui naturista acérrimo alguna vez, yo les enseño a hacer las cosas gradualmente, sin obsesión, sin fanatismo, porque nada que sea hecho con fanatismo y con dogmatismo puede mantenerse a lo largo del tiempo y curar. Lo único que cura todo es el amor, pero respecto de la dieta es más importante las cosas simples. Entonces la cosa simple es comer verduras, comer frutas, comer alimentos no procesados ni envasados. Lamentablemente la carne es algo casi desechable en Argentina, porque es carne de feedlot, porque es carne de animales alimentados con transgénicos. Entonces les enseño a consumir pollo pastoril, pescado de aguas profundas y de tanto en tanto hacerse una pequeña desintoxicación del mercurio que ya está en todos los mares. Bien, en el aula también uno trata de informar a los chicos, de hecho son temas que están en la currícula en cuanto a la alimentación, siempre tratamos de que sea una buena alimentación y bueno, cae de maduro que tenemos que mostrar las diferentes opciones que hay. En el caso
de la semilla transgénica, si bien los medios les dicen a ellos que va a haber mayor producción, que la fruta va a ser más grande, que aparentemente va a ser más rica, no pueden dejar de desconocer que los perjuicios que puede llegar a tener. Entonces se trata de informar a los alumnos, tanto también con las películas, si bien todavía en el caso mío, que yo enseño con los niños, no hay material acorde, bueno, uno puede en el aula hacer las adecuaciones como para que entiendan de qué se está tratando, y también, como te decía hace rato, fomentar el cultivo en ellos, en las casas. En el caso nuestro, nosotros hemos empezado con el tema de hacer compost para, no solo ahí estamos viendo el tema del futuro de una semilla, sino que también estábamos viendo el tema del reciclado, ver cómo, y de generar menos basura en nuestra ciudad. Entonces era una forma de la basura de la casa, volverla a la casa, reconstruirla de alguna manera y poder generar algo útil. A través de ese compost vamos a en su momento cosechar, sembrar y cosechar algo, y ahí también surgirá el tema de cómo es importante esto de la independencia alimenticia, que de repente sería muy interesante que cada familia pudiese tener una huerta en el fondo de su casa o una huerta de plantas medicinales en un balcón, pero tener un pequeño acercamiento a la naturaleza y por ende poder generar más independencia en cuanto a lo alimentario. El deber número uno del campesino cubano es producir para el pueblo. Producir para el pueblo, ¿qué? Productos saludables, productos a los cuales tengan un acceso ellos con su salario y que hay un compromiso, porque ese pueblo es el maestro que enseña gratuitamente a leer al hijo del campesino. Ese pueblo puede ser el médico que cura la salud también gratuitamente de ese campesino, el trabajador de una fábrica que produce insumos para producir alimentos. Entonces hoy estamos en ese tema también de perfeccionar todos los mecanismos de comercialización que tenemos, que al final eso se resuelve cuando haya más producción, más productividad. Este tema de los intermediarios pasa a un plano no trascendental. El modelo del capital es para desarrollar una agricultura que no necesita campesinos y campesinas. Y los monocultivos, el agronegocio, no tienen ningún compromiso com a sociedade, com as gerações futuras, com nossa terra. O que importa para este modelo é o lucro, é seguir acumulando e concentrando riqueza. Por isso, nossa luta contra os transgênicos é uma luta que se inserta em todo um outro conceito de desenvolver um projeto de agricultura que está basado na reforma agrária, na soberania alimentária, e dentro disso também nossa luta contundente contra os transgênicos, que significa a pérdida de nossas semillas nativas. Entonces la pregunta es, ¿el progreso que mata y envenena es progreso? Son cosas a empezar a replantearnos como sociedad, y el deber y la responsabilidad que tenemos como pueblos hacia nuestros prójimos de empezar a reducir el cambio de crecimiento para que todos podamos tener una vida mejor, más sana, utilizando el concepto del buen vivir y dejando de lado ya este concepto de progreso material. Piel solar, viene el viento duende por el arenal. Fuego cruza el sonda, el mapa vegetal, germinando el año con